las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estamos celebrando la gran solemnidad del cumpleaños de la hermana María Teresa Sánchez. Y está el cumpleaños de ella como se dice, como un sándwich entre Corpus Christi, Sagrado Corazón, el Corazón Inmaculado. Ahí estás tú, hermana, bien adentro, ¿no? Entre la Eucaristía, entre el corazón de María, entre el corazón de Jesús. Y algo que veo providencialmente en la vida de la hermana y en la palabra de Dios hoy es con Corintios, 2 Corintios 1, del 18 a 22. Pablo nos habla interesantemente, ¿no? Dice, y quizás tu hermana, ¿te gustaría en tu cumpleaños leer ahí, por favor? Porque ya están cansados de mi voz, pero con tu voz llegaremos al corazón. En el primer versículo. Hermanos, les aseguro por la fidelidad de Dios que nuestro lenguaje con ustedes no es hoy sí y mañana no. Y va a decir entonces, va a comenzar a hablar de no, de sí, y que en Jesucristo se encuentra el sí. Se encuentra el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento. Toda la preparación, todo lo que se iba. Y cada también, como dijo Juan Pablo II a nosotros, Él es la respuesta a cada una de nuestras búsquedas, cada una de nuestras preguntas. Y en Él se encuentra el sí. Y Él va a elevar todo en Él, ¿verdad? Él se anonadó a sí mismo para recogernos y llevarnos con Él. Y una parte del camino de la hermana es que cuando ella estaba en su proceso, y sigue estando en su proceso, todos estamos en nuestro proceso, ¿verdad? Pero en el Salmos 88, que siempre leemos en viernes de completas, es un salmo bien oscuro. Es un salmo que no termina en alabanza. No es como el Salmo 22, que comienza diciendo, ¿por qué me has abandonado? Pero termina diciendo, te alabaré. Y termina diciendo a todas las generaciones, incluso los que no han nacido, le voy a enseñar para que ellos te alaben. Entonces en este Salmo 88 termina diciendo, me has quitado amigos y mi único amigo es la oscuridad, ¿verdad? Y todo el salmo es oscuridad. Y en ese salmo, el salmista se hace una pregunta. Y quiero ahora la hermana que lea la pregunta. En Salmo 88 dice el salmista esta pregunta. En el versículo 11 en adelante. ¿Haces acaso maravillas por los muertos? Se hace la pregunta, porque él está en un lugar de muerte, entre los muertos me encuentro, debajo en un hueco profundo, en un, ¿cómo se llama? Donde entierran a los muertos, en un sepulcro estoy yo. Y entonces él se pregunta y desde el hondo de su alma, ¿verdad? Estamos hablando desde a que ha llegado fondo. Y literalmente ha llegado a fondo. ¿Y cuántos de nosotros podemos decir que hemos llegado a un lugar de fondo? Un lugar donde podríamos decir, como dijo la hermana, ¿haces acaso maravillas por los muertos? ¿Se alzan las sombras para darte gracias? ¿Se habla en la tumba de tu amor? Y hasta puede salir de nosotros un cierto tipo de hasta sarcasmo hasta el Señor. Que vendrás a esta situación, a esta circunstancia, a mi corazón,
Porque como el salmista no encuentro salida. Como el salmista yo no veo. Y lo único que puedo hacer es preguntas. Y decir y que escuche el quejar de mi corazón. Y entonces dice, y vamos, sigue preguntando el salmista. Se habla en la tumba de tu amor, de tu lealtad en el lugar de perdición. Una vez, sigue. Se conocen en las tinieblas tus maravillas, o tu justicia en la tierra del olvido. Entonces nos hace el salmista como una pregunta. Y esta lo dirige hacia Dios. ¿Hablarás en la oscuridad? ¿Hablarás a los muertos? ¿Puede de la muerte salir vida? Y hoy día San Pablo nos dice que en Jesucristo hay el sí. Que Jesucristo hay el sí a esa pregunta del salmista en el Antiguo Testamento, que llegó a ese fondo, que ninguna respuesta le era suficiente, que nadie le podía resolver la dificultad de su corazón, que nadie le podría dar razón, solamente y únicamente encuentra su sí en Jesucristo. Y solamente Jesucristo es capaz de cambiar lo que parece imposible sanar y restaurar y dar nueva vida. Y eso lo vemos, no lo vamos a leer por el tiempo, pero en 1 Pedro capítulo 3, Pedro habla diciendo que Jesús cuando muere, ¿dónde va a predicar? Va a predicar, quizás hay que leerlo, vamos a leerlo, ¿ya? Entonces en 1 Pedro 3, mira, también para que no digan el Padre inventa estas cosas, primero dice, pues también Cristo, para llevarnos a Dios, murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, muerto en la carne, vivificado en el Espíritu. En el Espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados. En el Espíritu fue a predicar a los espíritus encarcelados. Y entonces explica de que desde el tiempo de Noé, desde el tiempo antepasados, los que han muerto, y ahí fue a predicar Jesucristo. Entonces el salmista hace la pregunta, ¿se anunciará tus maravillas en el lugar de los muertos? ¿Se hablará de tu amor en la tumba? ¿Se labrará de nueva vida en este lugar de sepulcro? 1 Pedro 3 dice, sí. Y Jesús se aparece y les predica a los muertos. Les habla de las maravillas de Dios. Y entonces en Jesucristo encontramos el sí a esa pregunta. Y ese sí que cada uno, esa pregunta que cada uno en nuestro camino tenemos. Y entonces vemos que la hermana María Teresa en su camino pasó, esto era clave en su proceso. Esto era clave y en una noche ella luchó en Corpus Christi. Esto fue como el culmen de su batalla. En la fiesta y la solemnidad de Corpus Christi fue como el culmen de la batalla. Y su recurso, su arma fue agarrarse de una cruz, ¿verdad? Y mirar la cruz y repetir una y otra vez, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y repetía, mira lo que nos dice el Salmo, dice precisamente eso, abro mi boca y aspiro hondamente porque anhelo tus mandamientos. Afirma mis pasos conforme a tu palabra, para que no me domine el mal. Que brille sobre mí la luz de tu rostro y enséñame tus preceptos. Y ella en esa noche, en el culmen, donde dice el Salmo 88, me has puesto en un lugar oscuro, me has puesto en el sepulcro, me has puesto y las aguas están sobre mí. Y has quitado amigo y amiga. Y ella en ese momento de soledad no estaba solo. Y ella aferró con todo su corazoncito y su manito pequeñito a esa cruz. Y repetía las palabras de Jesús. Y entonces
ahí pasó esto. Lo que dice ahora 1 Pedro 4:1. Seguimos Pedro. Mira lo que pasa aquí, hermana. Ya que Cristo padeció en la carne. Entonces, ya que Cristo murió, ármense también ustedes de este mismo pensamiento. ármense ustedes de este mismo pensamiento. La hermana en ese momento, no como Jesús en el jardín de Getsemaní, él podía haber dicho, me voy, acá está el desierto, hay muchas aguas al otro lado, como vivo tranquilo, obedezco los mandamientos de Dios, o me quedo aquí en esta oscuridad. Como dijo Jim Murphy, me quedo aquí porque veo el rostro tuyo y por eso me quedo en este lugar. Y la hermana podía haber dicho, ¿sabe qué? Esto ya está muy difícil. Y Jesús, ¿por qué tardas tanto? Me voy a New Jersey, me voy a la Florida, me voy a California, cuelgo los chimpunes. Esas cosas para jugar fútbol, ¿no? Cuando uno lo cuelga ya no juegas, ¿no? Pero ella perseveró en la oscuridad. Perseveró aferrado a la luz. Como dice justo Filipenses, cuando dice que somos luz en medio de la oscuridad, dice aferrado a la palabra de vida, dice Filipenses 2. Y entonces ella no colgó los chimpunes, no huyó de ese momento, la enfrentó con Jesucristo, en Jesucristo, por Jesucristo, como también dice la palabra de la misa, ¿verdad? Y se aferró. Y entonces dice Pedro, ya que Cristo padeció en la carne, ármense ustedes de este mismo pensamiento. Y ella lo hizo. Y mira lo que pasa cuando alguien hace eso. Quien padece en la carne ha roto con el pecado, para vivir ya en tiempo que le quede en la carne, no según las pasiones humanas, sino según la voluntad de Dios. Entonces otra vez, y vamos a ir parte por parte, a ver. ¿Quién padece? Aquí sí. Allá. Quien padece en la carne. ¿Quién padece en la carne? El que hace lo que hizo Jesús. El que sigue su ejemplo. El que sigue su ejemplo. El que cuando tenía la oportunidad para huir, no lo hizo. El que dijo, quítame por favor este cáliz, pero hágase tu voluntad. El que padece en la carne con Jesús, ha roto con el pecado. Ha roto con el pecado. Y esa noche, eso fue roto en su alma. Y el próximo día, luz. El próximo día, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está tu aguijón? Esa noche de oscuridad, por aferrarse a la cruz y a la palabra, el próximo día, ¿qué sentiste, hermana? Libre de todo. Libre de todo. Era Corpus Christi. Y era fiesta del Corpus Christi. Y entonces has roto con el pecado para vivir ya el tiempo que le queda en la carne. Entonces, ahora, ¿para qué recibió eso? ¿Para qué nosotros decimos sí y todos los días sí? Unimos nuestro sí con el sí de Jesús. ¿Y para qué seguimos diciendo sí? Para que el resto del tiempo que vivimos en esta carne, sea un día o sea 100 años, realmente no importa el final, ¿verdad? En el final, en la eternidad, todo va a ser, ¿tú viste cuántos? 60, wow, 70, yo 80, ¿no? Al final, no, yo tenía 20. Bueno, la cosa es, para que de ese momento para adelante, el tiempo que tú vives en la carne, ya... No según las pasiones humanas. No según las pasiones humanas. Ya que no le domine la pasión humana, como dice el Salmo. Ya que no vive por la carne, sino ¿cómo, hermana? Sino según la voluntad de Dios. Sino según la voluntad de Dios. Entonces, en la esperanza está que en nuestras más grandes oscuridades, y hacemos la pregunta, ¿hay solución? ¿Va a haber una resurrección, una sanación, una salvación en Jesucristo y solamente en Jesucristo? La respuesta es sí.
pero Él padeció para nosotros, para que también nos armemos con este mismo sentir y entremos con Él en esa oscuridad, pero agarrado de su palabra, no para quedarnos ahí, sino para que ya podamos ser liberados, sanados, transformados, y no solamente en el cielo, pero ya desde ahora. Por eso es monjita ahorita, ¿verdad? Está aquí viviendo la voluntad del Padre, ¿verdad? Que desde ahora en la tierra podamos cumplir lo que dice Mateo 5. Y eso es lo que, ¿no? Dice Jesús. Él cambia los mandamientos. Dice, obedezcan mis mandamientos, ¿verdad? Mis. Ya no tienes que circuncidarse. Ya no sabe que eso de no sancochar un no sé qué animal en agua con leche y no sé qué. No se preocupe de eso, ¿ya? Ahora son mis mandamientos. ¿Y cuál es su mandamiento? Mira lo que dice el mandamiento de Jesús. Dice, ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña. Y no se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, sino que se la pone sobre el candelero para que ilumine a todos los que están en la casa. Entonces una ciudad, una montaña no puede ser escondida. Una lámpara donde se pone no debajo del altar, sino encima, ¿verdad? Y entonces aquí viene el mandamiento. Este es el mandamiento y no la sugerencia de Cristo. No el como que sería chévere, sino el mandamiento de Jesús. Así debe. Debe es mandamiento, ¿verdad? Así debe brillar ante los ojos de los hombres. ¿Qué? ¿Qué hay que brillar delante de los hombres? La luz que hay en ustedes. La luz que hay en ustedes. Y entonces ahora cuando viene la luz a tu oscuridad, ahora tienes el deber de compartir esa luz con el mundo entero y ser luz para los otros que todavía se hacen esa pregunta. Y también todavía el proceso cae en cada uno de nuestros corazones, seguir ahí andando, pero ahora teniendo esta luz, lo que ella tiene ahora es el lugar de su corazón que tiene luz, ahora lo comparte y es luz para los demás. Y no solamente para que digan, ¿sabe qué? Yo soy hermana María Teresa. Si quiere después yo te firmo cositas, ¿ya? ¿Fotos? No, ¿para qué? ¿Para qué? A fin de que ellos vean sus buenas obras. Que vean sus buenas obras. Y glorifiquen a su Padre. Y glorifiquen a su Padre, que está en el cielo. Entonces, amén. Gracias por decir sí y animarnos a decir sí. Y feliz cumpleaños, hermano.